Con Nombre Propio es presentado gracias a... Llevamos 90 años siendo una empresa clave para el desarrollo económico y la modernización de Panamá. Somos Morgan & Morgan. Con Nombre Propio, con Carolyn Schmidt. Socio principal y CEO de la firma Morgan & Morgan, egresado de la Universidad de Panamá como summa cum laude y una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Yale. Presidente del patronato del Museo del Canal Interoceánico de Panamá y de la Junta de Síndicos de la Fundación Ciudad del Saber. Pertenece a la Cámara Panameña del Libro. Fue directivo de la Junta de Síndicos de la Universidad de Panamá y miembro del Comité Consultivo del Centenario de la República en el 2003. Ejerció como miembro del Consejo Editorial y columnista del semanario El Heraldo y del diario La Prensa. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la revista centroamericana Estrategia y Negocios y miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua. Con Nombre Propio, presenta a Juan David Morgan. Buenas, ¿cómo está? Encantado de verte, Carol. Bienvenida. Gracias, señor Morgan. Un placer de verdad que nos reciba. Encantado de tenerte acá. ¿Empezamos por el museo? Por supuesto, qué maravilla tener un museo aquí para poder conocer toda la historia. Claro que sí. Empezamos. Adelante. Gracias. Señor Morgan, esto es una maravilla. Tener un museo en casa, yo creo que es lo mejor que han podido hacer. Bueno, yo creo que se debe a que queríamos realmente destacar el origen de la firma. Son 90 años porque fue cuando la fundó Fue cuando mi padre su papá, empezó en 1923. a laborar como abogado ¿Y han podido, en David Chiriquí. Y han podido hasta tener ciertos artículos de lo que él utilizaba en su momento. Por ahí fueron apareciendo. Se habían guardado, que no lo sabíamos nosotros, que habían estado guardados en diferentes lugares. Y cuando dijimos vamos a hacer un museo, la gente empezó a llegar. Una secretaria tenía la máquina de él guardada en un... Imagínense. Y así fuimos coleccionando algunos de los artefactos que ves aquí. Esto es una maravilla. Entonces, como me decía, porque usted nació en David Chiriquí. Sí, todos nosotros, todos los Morgan nacimos en Chiriquí. En David. ¿Y su papá empezó allá? Sí, mi papá nació en Gales, su familia se trasladó a Chiriquí, eso es una historia larguísima. Y allá él se convirtió en abogado, él es autodidacta, fue autodidacta. Qué interesante. Porque en ese tiempo no habían escuelas de derecho, no había universidad. Así es que trabajando como secretario, como juez, fue consiguiendo los créditos para que la corte le diera su idoneidad como abogado. Y eso fue en 1923. Y después entonces se une la firma su hermano, el señor Eduardo Morgan, y usted en 1969. Un poquito antes. Porque yo estaba viendo, usted se graduó primer puesto al Javier, primer puesto en la Universidad de Panamá y se fue a Yale a estudiar leyes. Entonces yo digo, ¿vienen los genes o usted estudiaba mucho, se la pasó estudiando? Mi hermano me iba marcando el camino. ¿Ah, sí? Él es 5 años mayor que yo y entonces yo tenía que imitarlo. Claro, no se podía y quedar él también atrás. Fue primer puesto en el colegio, Javier. primer puesto en la universidad. O sea que vienen los genes. Y también se fue a Yale, así es que... Y nos fuimos becados ambos. En ese tiempo no se podía ir si no era becado, por lo menos nosotros. Así es que... Y eso es parte del... ¿Y le costó mucho? ¿Había que estudiar mucho o realmente era algo que tenía tanto interés? No, había que estudiar mucho, pero no era difícil porque teníamos una ruta trazada, ¿no? Claro. Sabíamos que teníamos que estudiar bien para poder ganarnos la beca, porque era la manera como podíamos ir a estudiar afuera. Y a Yale. Y a una universidad como Yale. Así es que, y así fue. Entonces cuando mi hermano y yo regresamos, nos incorporamos al bufete de mi papá, que en ese tiempo estaba con el doctor Hincapié, Lorenzo Hincapié, y ese bufete se llamaba Hincapié y Morgan. Nosotros entonces entramos, Hincapié se jubiló, y uno de los hijos de Hincapié fue uno de los primeros socios de Morgan y Morgan. Y esos primeros años, ¿qué recuerda usted? ¿Cómo fueron esos inicios, esos primeros clientes que apostaron? ¿Eran unos muchachos jóvenes? Éramos jóvenes y teníamos una visión de la vida muy diferente de la que tenemos hoy. Yo le decía a mi hermano el otro día en una conversación que éramos más felices entonces, cuando no había tanta responsabilidad. Pero, por supuesto, que empezó el progreso. Mi hermano tuvo la visión de hacia dónde orientar la firma. Yo empecé como un abogado litigante, pero después me fui convirtiendo poco a poco en un abogado empresario.
Claro. más que nada. Y así empezaron a surgir las oficinas. Eso es lo que le iba a en decir, porque aquí hay unas diferentes lugares, fotos y hay parte de la historia muy bien ilustrada. Estamos viendo en 1976 la primera oficina que abren en Ginebra. Así es. ¿Se acuerda de ese primer salto? Sí, no, me acuerdo muy bien y ahí tuvimos una serie de incidentes y de problemas que hacen que me acuerde más. Ah, sí. Pero tenemos ya, el abogado que está allá tiene como 30 años de estar allá. Imagínate. El socio que está allá tiene 30 años de estar en Ginebra, ya sus hijos son suizos. Claro, una vida Se han entera. casado con suizas, Una vida entera. así es que Y vemos por aquí también cuando abrieron en Zurich, en Londres, las ciudades más importantes realmente han estado ustedes y siguen estando. eran las ciudades donde en ese momento estaba la actividad que nosotros queríamos desarrollar. Así es que era el mercado natural y por eso fuimos yendo a esas ciudades. Claro, y estamos viendo porque aquí veo también en el mapa, en todas las ciudades donde están, que está bastante detallado, y yo le pregunto a usted, porque ya son 40 socios, 750 empleados, tienen un banco, mirando hacia atrás, son 55 años de que se unieron con su papá. ¿Cuál cree que ha sido la clave para tanto éxito y para desarrollo y expansión también? Yo creo que lo fundamental es que nosotros abrimos la firma. Mi hermano y yo apenas empezamos a crecer, a los abogados que ya estaban trabajando con nosotros, los convertimos en socios. Y después, cada cierto tiempo, por supuesto, no solamente era cuestión de tiempo, sino de méritos, todos los abogados que se iban incorporando y que los merecían, como digo, se iban haciendo socios. Y aquí, desde el primer momento, nosotros convinimos en que nadie iba a heredar nada. Aquí el que entraba por méritos propios. Qué bien. Ahora tenemos nosotros el orgullo de tener hijos que trabajan en nuestra firma, pero que se han ganado el lugar que Su ocupan. lugar, por supuesto. Y yo creo que eso es algo que los socios aprecian y que el resto del personal entiende y aprecia porque ellos también van subiendo en la medida en que van haciendo méritos. Claro. Y ese es parte del programa nuestro que creo que a todos les satisface. Qué bueno. Y vamos a seguir conociendo de este edificio maravilloso que hace un año ya se mudaron. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con mucho más Claro de su que sí. vida y esta maravillosa historia. Ok. Ya volvemos. Al regreso, arte, ecología, negocios y mucha tecnología en un mismo espacio. Inspiración del legado Morgan & Morgan. Pronto regresamos, gracias a... Llevamos 90 años siendo una empresa clave para el desarrollo económico y la modernización de Panamá. Somos Morgan & Morgan. Estamos de vuelta, gracias a... Llevamos 90 años siendo una empresa clave para el desarrollo económico y la modernización de Panamá. Somos Morgan & Morgan. Hoy, con nombre propio, entrevista a Juan David Morgan. Lo indispensable para que realmente algún día nosotros podamos alcanzar y por lo menos ser menos desiguales. Buscar esa equidad Sí, hacia ese esa lado. equidad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar tenemos otra faceta más de usted, de escritor, y me va a tener que decir en algún momento cómo hace para estar con tantos sombreros, como quien dice, de escritor, de abogado, responsabilidad social, el museo, el canal, la ciudad del saber, bueno, de todo. Yo te voy a decir el secreto. Bueno, eso al volver de la pausa. Ok. Ya volvemos. En la próxima parte, de los sueños a la palabra escrita. Un genio que rebasa las leyes para adentrarse en los confines de la imaginación. Desde el principio. Bueno, la historia es que nos quedamos muy apretados en el edificio donde estábamos, teníamos muchos pisos y era muy inconveniente. Y había un terreno que habíamos comprado aquí en Costa del Este hacía mucho tiempo, así es que decidimos que había que hacer un edificio para mudarnos. Claro. Lo que yo hubiera hecho no hubiera sido este edificio, pero hay ahora mucho más juventud y mucho más ímpetu en los socios jóvenes, y entonces ellos se pusieron de acuerdo en hacer lo que hicieron, ¿no? Pero me imagino que para hacer un edificio, estamos viendo la vista tan linda que tienen, para hacer un edificio de certificación LEED tiene que haber un compromiso importante de Morgan & Morgan con el medio ambiente. Sí, claro, eso lo hemos tenido desde siempre. Nosotros venimos de Chiriquí, y Chiriquí es puro medio ambiente, ¿no? Por lo menos en los tiempos en que vivimos allá. Pero el certificado LEED te lo dan porque tu edificio es amigable hacia el ambiente. Nosotros aprovechamos el agua de lluvia,
le reciclamos y tenemos otra serie de los elevadores aprovechan su propia energía para también ahorrar luz. Tenemos las ventanas especiales para que no consuman tanto el aire acondicionado, etcétera. Eso obviamente tiene un costo adicional. O sea, cuando uno hace edificios LEED, se compromete a que va a gastar un porcentaje importante adicional en el edificio. Claro. Y eso empieza desde el día que empiezas a construir, que tienes que tenerlo todo limpiecito. Bueno, quiero que sepa que está hermoso. Está muy bonito el edificio. Y vamos a hablar también de más temas de responsabilidad social empresarial. Yo creo que es un pilar importante en Morgan & Morgan y a mí me encantaría que habláramos primordialmente de las dos fundaciones. Ustedes tienen la Fundación Eduardo Morgan, muy dedicada a la educación, y Fundalcom, que me encanta hablar de ese proyecto porque ustedes le dan asistencia jurídica a mujeres de bajos recursos con todos los temas que necesitan. También están involucradas con la violencia intrafamiliar. ¿Por qué no me cuenta un poquito de eso? Claro que sí. Yo creo que la responsabilidad social empresarial no es una moda. Yo creo que está para quedarse. Ya las empresas se las mira no tanto por sus activos y pasivos, o no solamente por sus activos y pasivos, sino también por el grado de responsabilidad social en que están comprometidos. Y yo creo que eso está muy bien, y está muy bien que en Panamá se esté haciendo. La solidaridad es importantísima en las relaciones humanas y nosotros siempre hemos pensado así, desde los tiempos de mi padre, eso lo heredamos de él. Así es que tan pronto murió mi papá, nosotros establecimos, y esa fue quizás la primera obra solidaria que hicimos, la beca Eduardo Morgan en la universidad, a través de la Fundación Eduardo Morgan, que creamos en su honor. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y siguen involucrados mucho en el tema de la educación. Tiene un proyecto maravilloso de Fútbol por la Paz también. Sí, sí. Eso se fue desarrollando. Tenemos un equipo humano excelente dedicado a eso. Casi todas mujeres, por cierto. Qué bien. Que lo hacen muy bien y que tienen un ímpetu que hay que estarlas más bien aguantando porque... Pero tenemos, aparte de la Fundación Eduardo Morgan, que hace lo que tú acabas de mencionar, tenemos también Fundalcom, que lo que hace es darle atención jurídica gratuita a las mujeres, sobre todo, que son víctimas de violencia doméstica. Señor Morgan, y además de todas estas actividades en Fundalcom, en Eduardo Morgan, además de todo el tema de pro bono que quita muchísimo tiempo, usted también es presidente del patronato del Museo del Canal de Panamá desde 1996 y también está involucrado en la Junta de Síndicos del Ciudad del Saber. Explíqueme cómo tiene tiempo para todas esas cosas y cuénteme cuál es su labor específica en el Museo del Canal y en la Ciudad del Saber, que sé que le dedica mucho tiempo también. Sí, el Museo del Canal es una de las actividades favoritas, sobre todo por la gente que está trabajando allí. Yo nunca he visto gente más entregada a un proyecto que quienes laboran en el Museo del Canal. Y sí, yo empecé desde que se creó el patronato. Por una cuestión en que metí la pata, me nombraron presidente. Me dijeron, bueno, si no puede ser fulano de tal, entonces vas a ser tú. Y desde entonces estoy presidiendo la junta directiva. ¿Cuál cree que ha sido el legado más importante que ha dejado el patronato del museo hasta la fecha? Yo creo que ha demostrado que los museos pueden ser fuente de desarrollo, fuente de atracción turística, fuente sobre todo de cultura. Nosotros, a mí me gusta que nos veamos como un faro de cultura en Panamá, que mucha falta hace. Yo creo que un país sin cultura es un país que nunca va a alcanzar el llegar a ser el país de primer mundo, por más grado de inversión que tengan y por más índices de crecimiento que tengan. Si no hay cultura, el desarrollo no es sostenible. Y yo creo que la cultura es un pilar importante y la educación es otro. Y yo creo que también el tema de la educación, usted está muy involucrado con el tema de la Ciudad del Saber desde sus inicios. Cuéntenos un poquito. Sí, yo soy presidente de la Junta de Síndicos y de la Junta Directiva de la Ciudad del Saber. Y ese es otro, ese sí fue un reto, ¿no? Porque fue algo en que uno va caminando hacia lo desconocido. No sabíamos realmente en qué consistía el proyecto cuando se creó, gracias al pensamiento de dos panameños muy ilustres, el término Ciudad del Saber. No sabíamos qué significaba aquello, hicimos algunos estudios y finalmente desembocamos en lo que es hoy, la Ciudad del Saber, que es un centro de difusión del conocimiento. Y que cada vez crece más y más. También en la Ciudad del Saber está el Centro Latinoamericano de Voluntariado, que también está muy involucrado. Sí, se acaba de inaugurar hace un año y es una ley que también se hizo en esta oficina, la ley del voluntariado, y que yo creo que va a dar muy buenos frutos.
el mundo siempre va a estar tendiendo o hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre va a haber el liberalismo excesivo o lo que había antes, un comunismo aplastante. Y todavía hoy en día, a pesar de que hemos evolucionado en ese sentido y que ya no hay comunismo y que ya no hay ese liberalismo en exceso, todavía hay una desigualdad enorme en el mundo que se refleja sobre todo en Latinoamérica y en Panamá en particular. Somos uno de los países más desiguales del mundo y cargamos con esa lacra. Y el voluntariado, la acción solidaria, yo diría que es lo indispensable para que realmente algún día nosotros podamos alcanzar y por lo menos ser menos desiguales. Buscar esa equidad, sí, hacia ese lado. Equidad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar tenemos otra faceta más de usted, de escritor, y me va a tener que decir en algún momento cómo hace para estar con tantos sombreros, como quien dice, de escritor, de abogado, responsabilidad social, el museo, el canal, la ciudad del saber, bueno, de todo. Yo te voy a decir el secreto. Bueno, eso al volver de la pausa. Okay. Ya volvemos. En la próxima parte, de los sueños a la palabra escrita, un genio que rebasa las leyes para adentrarse en los confines de la imaginación. Pronto regresamos, gracias a... Llevamos 90 años siendo una empresa clave para el desarrollo económico y la modernización de Panamá. Somos Morgan & Morgan. Estamos de vuelta, gracias a... Llevamos 90 años siendo una empresa clave para el desarrollo económico y la modernización de Panamá. Somos Morgan & Morgan. Hoy, con nombre propio, entrevista a Juan David Morgan. Bueno, estamos de regreso. Gracias, señor Morgan, por recibirnos en su casa, en esa biblioteca que he oído tanto y que tengo tantas ganas de conocer. Bueno, aquí está, y encantado de tenerte aquí. De verdad que muchísimas gracias. Así que usted me dirá por dónde empieza esto. Vamos para arriba. Vámonos por la escalerita esta de caracol, hay que subir, voy delante. Pase usted primero. Hay que subir con cuidado. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de conocer esta faceta, nos habíamos quedado pendiente con una pregunta antes del cambio comercial, pero más adelante usted me va a tener que contestar cómo hace para todas estas cosas. Pero vamos a hablar primero, wow, qué belleza, de esta biblioteca que me habían dicho tanto, y yo quería saber cómo la ordena usted, por escritor, por género. Yo la ordeno por secciones y dentro de las secciones por el orden alfabético. Novelas, cuentos, ensayos, historia medieval, soy aficionado, antropología, obras bolivarianas, acá está poesía, música, etcétera, más o menos, y dentro de eso tratando de mantener un orden alfabético para encontrarlo. Claro, claro. Y cuéntame una cosa, porque todos queremos saber cómo se despertó esa vena de escritor. Empezó en 1996 con su primer libro, Fugitivos del Paisaje. ¿Qué lo hizo empezar a escribir? Y no solo escribir, sino después lanzar un libro, porque mucha gente escribe, pero nunca se tira al agua, como quien dice. Sí, yo no me iba a tirar al agua tampoco. Lo que pasa es que me empujaron. Ah, bueno. ¿Quién lo empujó? Yo te echo el cuento. A raíz de la muerte de mi padre, empecé a escribir una narración de la vida de él y de mi mamá, porque era una vida muy bella, y una vida en que habían superado muchas dificultades en Chiriquí. Pero me faltaban datos, así que lo fui llenando con un poquito de fantasía, y al final resultó una novela que está basada mucho en la vida de mis padres, sobre todo en Chiriquí, al principio y tal. ¿Qué es Fugitivos del Paisaje? Esa es Fugitivos del Paisaje. Esa se publicó en el 92, pero se publicó casi en contra de mi voluntad, porque yo no había pensado en publicar nada. Me convencieron unos amigos, esos son los que me echaron al agua, y me dijeron, no, esto hay que publicarlo. Entonces transamos porque se publicaba en Colombia y con un seudónimo. Eso que lo iba a preguntar. Sí. Usted la lanzó en Colombia con Jorge Tomás y utilizó ese seudónimo, vamos a ir caminando para que vea, hasta el 2005. Después sí, se acabó el seudónimo. ¿Por qué? Se acabó el seudónimo porque para escribirme el prólogo de la edición colombiana de Con ardientes fulgores de gloria, que ella se llamó Arde Panamá,
el doctor López Mikkelsen, que era un buen amigo y que le gustaba mucho la obra, me dijo, yo se lo escribo, pero con la condición de que usted use su nombre, porque yo no conozco a ese señor Thomas que dice usted. Yo conozco al abogado Juan David Morgan, entonces ahí empecé yo. ¿Y ese seudónimo era un poco como para tener separada su vida de abogado con escritor? Era un poco para eso, era un poco porque, como dije, no pensaba publicar, y entonces me daba como un poco de miedo también. Claro. Que de repente la cosa fuera catastrófica. Un fracaso, horrible. Y ya yo era un abogado y tal y cual, y entonces no quería que bueno, y cuando vio que era un escritor exitoso, se cambió su nombre ya. No, seguí escribiendo con Jorge Tomás hasta que me lo hasta el cambiaron. 2005, hasta que se lo cambiaron. Y dentro de las obras, básicamente yo creo que hay que nombrar Con ardientes fulgores de gloria, El caballo de oro, La vida de Morgan. Son como obras que representan mucho la historia de Panamá. Es una necesidad, porque tiene otras que, como el tema de Gaudí, que es en Barcelona, pero esas específicamente, ¿lo llama ese tema de hablar de la historia de nuestro país? Sí, yo me di cuenta temprano de que yo mismo no conocía bien la historia de Panamá. Yo lo había estudiado y sin embargo tenía muchos baches en la historia. Y entonces, cuando empecé a estudiar la separación de Panamá de Colombia a fondo, me di cuenta de que todavía la conocía menos y no la conocía la gente en Panamá. El panameño no la conoce, tiene que conocer su historia, tiene que saber cuál es su verdadero origen, hasta dónde nos remontamos nosotros como nación, que yo siempre digo que somos una de las naciones más antiguas, si no la más antigua de América. Y el asunto de la historia fue una manera de aprender y al mismo tiempo de transmitir la historia de una forma un poquito más amable, porque es más sabroso leer una novela histórica. Es con novela. Que historia, ¿no? Y dígame una cosa, ¿dónde se inspira usted para escribir? ¿Dónde escribe? Yo escribo en un rinconcito que queda allá abajo, por donde subimos a la escalera. Detrás de la escalera de caracol hay un rinconcito donde... Ahí se concentra. Ahí me siento frente a una ventana, no se ve nada más que el jardín, y ahí en una computadora escribo. A mí cuando me preguntan cuál es mi libro preferido, yo siempre digo, y lo digo con todo el corazón, que es Fugitivo del Paisaje, que es el libro que escribí, porque como no lo iba a publicar, es un libro mucho más fresco, un libro mucho más espontáneo. Ya yo no, como no tenía ninguna preocupación, no me preocupaba tanto de nada. Claro. Y además que tenías el seudónimo. Eso bueno, ayuda. No sabía cuando lo estaba escribiendo, así que como lo escribí, de esa manera resultó un libro mucho más auténtico, diría yo, mucho más, que refleja mucho más quién soy yo o quién era yo en ese momento. Ese es uno de los personajes que es importante en mi vida literaria. Yo creo que el pirata Morgan, después que estudié el personaje me di cuenta de que no era solamente un pirata, o mejor dicho, era un pirata diferente. Entonces me llamó mucho la atención. Es muy novelable, si se puede usar esa palabra, el pirata Morgan. Dentro de las otras novelas hay otros personajes. Elizabeth, que es un personaje de una de mis novelas, de la novela del ferrocarril, es una mujer que fue un personaje real. Esa me llenó mucho también, ¿no? Nos quedamos con una respuesta en el bloque anterior de cómo hace usted para tener tantos sombreros, porque es abogado, es escritor, está involucrado con el Museo del Canal, con la Ciudad del Saber, y ahora también me he dado cuenta que usted también es músico. Entonces, ¿cuál de todas estas actividades le roba más su tiempo y le roba más su corazón? Bueno, la respuesta no es fácil. Para ser un buen empresario, abogado, una de las cosas que hay que saber es saber delegar. Delegar responsabilidades y saber cuándo recoger de nuevo el asunto, ¿no? Y eso yo lo hago. Si yo no tuviera el grupo de colaboradores que tenemos nosotros en la oficina, no podría hacer nada de estas cosas. Lo segundo yo creo que es que hay que enfocarse. Y cuando uno se enfoca, el día tiene más de 24 horas. Uno puede realmente sacarle mucho más provecho al tiempo. Y con todas estas cosas que usted hace, ¿cómo balancea el tiempo de todas sus actividades con su familia? Porque tiene hijos, tiene un montón de nietos, su esposa. Bueno, con mi esposa me ayuda mucho en la parte literaria. Ella es la que evita que yo cometa agazapos. Okay. Un individuo que vivió en tal año aparezca de nuevo con 30 años cuando ya tiene 50, cosas así, ella me dice, no puede ser. O sea que ese tiempo lo compartimos. Mis hijos también leen mis obras, ese tiempo a veces lo comparto con ellos también. Con mis nietos juego,
viajo. Vienen a su casa, lo Aquí visitan. están todos alrededor de mi casa, vienen, me visitan, etcétera. Con mis hijos también juego golf. Así es que... Hay tiempo para comparto. todo. Hay tiempo para todo. Señor Morgan, yo no tengo palabras para agradecerle por habernos permitido abrir las puertas de su oficina, de su empresa, de su casa. Y nosotros siempre nos gusta cerrar este programa con un mensaje final para todos los televidentes de Con Nombre Propio de cuál es para usted la clave del éxito. Yo le hice esa pregunta a un tío mío que cuando cumplió 100 años, y un tío mío que había sido sumamente exitoso aquí en Panamá. Y además un hombre muy vertical. Yo le pregunté, tío Lalo, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y él pensó como 10 o 15 segundos y dice, sobrino, ¿sabe qué? Yo siempre me propuse hacer las cosas bien. Y en esa palabra bien iban un montón de mensajes, ¿no? Claro. Bien quiere decir trabajar mucho. Bien quiere decir con ética. Bien quiere decir sin perjudicar a los demás. Bien quiere decir siendo solidario. Así es que yo creo que ese es el secreto. Eso tiene que ir acompañado con, por supuesto, disciplina, trabajo, dedicación. A cada cosa que uno hace, uno tiene un compromiso con uno mismo de buscar la excelencia. Claro. La excelencia no se encuentra, la excelencia, pero hay que seguirla buscando. Y yo creo que eso es lo que es. Bueno, muchísimas gracias. Hacer las cosas bien, con esa nos quedamos. Hacer las cosas bien. Muchísimas gracias por permitirnos haber estado aquí, haber compartido toda una tarde y verlo en todas sus facetas. Y será hasta una próxima edición de Con Nombre Propio, aquí para que le dé las gracias también y para comenzar. No, yo soy el agradecido, no solamente a ti, que me has hecho muy agradable esta entrevista, gracias, cierto, sino con todo el equipo que te ha acompañado, que realmente con la perrita que salió en antes, Lisa, nunca la he visto tan tranquila como la vi con ustedes, así que se ve que son buenas personas también. Gracias. Y además muy profesionales, los felicito. Gracias, así nos despedimos, hasta otra edición de Con Nombre Propio. Con Nombre Propio fue presentado gracias a... Llevamos 90 años siendo una empresa clave para el desarrollo económico y la modernización de Panamá. Somos Morgan & Morgan. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de